En la Nueva York de la Edad Dorada, donde las mujeres nacían para obedecer y los hombres para heredar, una joven decidió quemar las reglas de su linaje. Su nombre era Cornelia Roosevelt, y su pecado fue enamorarse del hombre equivocado. En la Nueva York de finales del siglo XIX, la opulencia no era solo una muestra de riqueza, sino una declaración de poder. La Gilded Age, o Edad Dorada, era un teatro donde las grandes familias, como los Vanderbilt, los Astor y por supuesto los Roosevelt, representaban el papel principal. Sus mansiones en la Quinta Avenida eran palacios modernos y sus vidas una coreografía de bailes, cenas y alianzas estratégicas. Para una joven de esta élite, el camino estaba trazado desde la cuna. Su educación, sus amistades y sobre todo su matrimonio no eran decisiones personales, sino transacciones destinadas a consolidar la fortuna y el prestigio familiar. El amor era un lujo que pocas podían permitirse, y la desobediencia un escándalo que podía manchar el apellido de una dinastía para siempre, un acto de rebelión impensable. En este mundo de reglas no escritas y expectativas asfixiantes, vivía Cornelia Roosevelt. Sobrina del presidente Theodore Roosevelt, su linaje era impecable y su futuro parecía brillante y predecible. Se esperaba de ella que se casara con un hombre de su misma clase social, un banquero, un industrial o un político, alguien que pudiera añadir otro piso al rascacielos de la influencia familiar que ya rozaba el cielo. Sin embargo, el destino de Cornelia no se encontraría en los salones de baile de Newport ni en las cenas de gala de Manhattan. Su historia se desviaría por un camino completamente inesperado, uno que la llevaría lejos de la seguridad de su apellido y la pondría en el centro de las críticas de la misma sociedad que la había criado. Un camino que comenzaría con un encuentro aparentemente insignificante. Aquel encuentro no sería con un magnate del ferrocarril ni con un heredero de la banca. Sería con un hombre que, a los ojos de su mundo, no tenía nada. Un artista extranjero, sin fortuna ni apellido, cuya única riqueza eran sus pinceles y su talento. Un hombre que representaba todo lo que la sociedad de Cornelia despreciaba y temía. Un forastero en la jaula dorada. Cornelia Fly Roosevelt no era la típica debutante de su época. Aunque cumplía con las expectativas externas de su clase, en su interior bullía un espíritu curioso e independiente. Educada en las mejores instituciones, hablaba varios idiomas y poseía una sensibilidad artística que la hacía sentir fuera de lugar entre las conversaciones pragmáticas sobre dotes y acciones bursátiles que dominaban su círculo social más inmediato. Sus allegados la describían como una joven de una inteligencia aguda y una voluntad férrea, cualidades que, si bien eran admirables en un hombre Roosevelt, se consideraban problemáticas en una mujer destinada al matrimonio. Anhelaba algo más que una vida de comodidades superficiales. Buscaba una conexión genuina, una pasión que diera sentido a su existencia más allá de las frías paredes de la mansión familiar. Este anhelo la llevaba a frecuentar círculos menos convencionales, galerías de arte bohemio y tertulias literarias en Greenwich Village, lugares que la alta sociedad neoyorquina consideraba excéntricos y hasta peligrosos. Era en estos espacios donde el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria, sino por la originalidad de sus ideas y la profundidad de su alma, un concepto revolucionario. Fue en una de estas incursiones en el mundo del arte donde sus ojos se cruzaron por primera vez con los de Theodor de Croyer. Era un pintor danés que había llegado a Nueva York con poco más que un puñado de lienzos bajo el brazo y un sueño audaz. No poseía la elegancia calculada de los hombres de su entorno, sino una intensidad y una pasión que la cautivaron al instante.
Él no vio en ella a una Roosevelt, heredera de una fortuna incalculable, sino a una mujer con una mirada melancólica que parecía esconder un universo. Para él, ella no era un trofeo social, sino una musa. Esta percepción tan distinta a todo lo que había conocido fue el primer hilo de un vínculo que pronto desafiaría todas las convenciones de su mundo y cambiaría su vida. Theodore de Croyer era la antítesis de todo lo que representaba la élite de la Edad Dorada. Nacido en Dinamarca, provenía de un entorno respetable, pero sin la opulencia ni el linaje que se exigía en la alta sociedad neoyorquina. Era un hombre hecho a sí mismo, cuya identidad se forjaba en su estudio, entre el olor a trementina y el silencio de la creación, no en los clubes de caballeros. Su llegada a Nueva York fue un acto de valentía y, para muchos, de insensatez. La ciudad era un hervidero de competencia, y el mundo del arte estaba dominado por mecenas que preferían los nombres ya consagrados de Europa. Theodore era un desconocido, un extranjero con un acento marcado y unas manos manchadas de pintura que contrastaban con los guantes blancos de los pretendientes de Cornelia. A pesar de su situación económica precaria, poseía una confianza tranquila que emanaba de su talento. Sus obras, principalmente retratos y paisajes, estaban imbuidas de una profundidad psicológica y una luz melancólica que revelaban una sensibilidad extraordinaria. Veía el mundo no en términos de posesiones y estatus, sino de belleza, emoción y verdad, una perspectiva que fascinó a la joven Roosevelt desde el principio. La sociedad que rodeaba a Cornelia lo veía con desdén. Para ellos era simplemente el pintor danés, un advenedizo, un bohemio sin futuro que seguramente buscaba aprovecharse de la ingenuidad de una joven rica. Los rumores y las burlas no tardaron en aparecer, susurros venenosos que lo tildaban de cazafortunas, de ser un simple capricho pasajero para una heredera aburrida de su entorno predecible. Pero lo que ellos no podían ver, lo que su visión materialista les impedía comprender, era la verdadera fortuna que aquel hombre poseía. No estaba oculta en una cuenta bancaria suiza, ni en títulos de propiedad. Era una riqueza intangible, un tesoro de creatividad, pasión y una devoción que estaba dispuesto a ofrecerle a Cornelia. Un tesoro que ella, y solo ella, supo reconocer. El cortejo entre Cornelia y Theodore se desarrolló en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la Quinta Avenida. Sus encuentros no eran en ostentosos bailes, sino en largos paseos por Central Park, visitas clandestinas a su humilde estudio y conversaciones que se prolongaban hasta el anochecer en cafés discretos. Cada momento juntos era un acto de rebeldía, una afirmación de su creciente afecto mutuo. Para Cornelia, estas citas eran como respirar aire fresco, después de años confinada en una habitación sin ventanas. Con Theodore podía despojarse de la máscara de heredera perfecta. Hablaban de arte, de filosofía, de sueños y de miedos. Él la escuchaba con una atención que nunca había recibido de los hombres de su clase, más interesados en su dote que en sus pensamientos y anhelos. Él, a su vez, encontró en Cornelia a su musa definitiva. Su belleza, su inteligencia y su espíritu melancólico inspiraron algunos de sus mejores retratos. En sus lienzos no la pintaba como una figura social, sino como el alma compleja y vibrante que había descubierto. A través de su arte le mostraba una versión de sí misma que ella apenas se atrevía a reconocer, una mujer fuerte y apasionada. Sin embargo, el secreto no podía durar para siempre. Pequeños detalles, como las ausencias inexplicadas de Cornelia o su repentino interés por el arte bohemio, comenzaron a levantar sospechas. Su familia, especialmente sus tíos más conservadores, empezaron a vigilar sus movimientos, convencidos de que su comportamiento errático solo podía significar una influencia perniciosa, una amenaza para el buen nombre de los Roosevelt.
La presión comenzó a aumentar, convirtiendo su romance en una encrucijada. Continuar con aquella relación significaba desafiar abiertamente a su familia y a toda su clase social. Era una elección entre el deber y el deseo, entre la seguridad de un mundo que conocía y la incertidumbre de un amor que lo era todo, pero que a los ojos de los demás no valía absolutamente nada. Cuando los primeros rumores sobre la naturaleza de la relación entre Cornelia y Theodore llegaron a los oídos de la alta sociedad, la reacción fue una mezcla de incredulidad y desprecio. La idea de que una Roosevelt, una de las joyas de su corona, pudiera siquiera considerar a un pintor sin un céntimo, era un insulto a las sagradas leyes no escritas que regían su universo exclusivo. En las cenas y tés, su nombre se convirtió en un susurro constante. Las matronas de la sociedad, guardianas de la moral y las buenas costumbres, la tildaban de ingenua y caprichosa. Se reían de ella a sus espaldas, comentando cómo la joven heredera había perdido el juicio por un bohemio que probablemente la abandonaría tan pronto como consiguiera su dinero o se cansara de ella. Los hombres de su círculo, antiguos pretendientes y amigos de la familia, no eran más amables. Veían a Theodore como un intruso y un usurpador. Para ellos, era inconcebible que Cornelia prefiriera la compañía de un artista extranjero a la de un hombre de su misma estirpe, con un futuro garantizado en Wall Street o en Washington. La elección de Cornelia era una afrenta a su propio valor. La prensa sensacionalista, siempre ávida de escándalos, comenzó a publicar veladas insinuaciones. Pequeñas notas en las columnas de Sociedad hablaban de una conocida heredera, vista en compañía de un artista de origen modesto, alimentando el fuego de la especulación. Cada artículo era una daga que hería el orgullo de la familia Roosevelt y aumentaba el aislamiento de la joven pareja. La burla y el escarnio se convirtieron en un muro que los separaba del mundo que Cornelia siempre había conocido. Sus amigas de la infancia comenzaron a evitarla. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Se encontró sola, defendiendo un amor que nadie entendía ni aprobaba. La risa de su mundo resonaba en sus oídos, pero solo servía para fortalecer su convicción. La situación llegó a un punto crítico cuando la familia Roosevelt decidió intervenir de manera directa y contundente. Convocaron a Cornelia a una reunión formal, un verdadero tribunal familiar en la biblioteca de la mansión. Allí, rodeada por los rostros severos de sus tíos y tutores, tuvo que enfrentarse a la ira y la decepción de su clan, un frente unido contra su amor. El mensaje fue claro e inequívoco. Debía terminar su relación con Theodore de Croyer inmediatamente. Le expusieron las consecuencias de su desobediencia. Sería desheredada, repudiada por la familia y condenada al ostracismo social. Le pintaron un futuro sombrío junto al artista, una vida de pobreza, irrelevancia y arrepentimiento, lejos del confort y la protección que su apellido le garantizaba. Intentaron apelar a su sentido del deber, recordándole el legado que debía honrar y el escándalo que su comportamiento estaba causando. Le dijeron que su capricho no solo la destruiría a ella, sino que también mancharía el nombre de la familia, un nombre que generaciones de Roosevelts habían trabajado para engrandecer. Era una carga emocional diseñada para aplastar su voluntad. Pero Cornelia escuchó los argumentos con una calma que sorprendió a todos. El miedo que esperaban ver en sus ojos había sido reemplazado por una firme determinación. El amor por Theodore le había dado una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Ya no era la joven dócil que buscaba la aprobación de los demás. Era una mujer dispuesta a luchar por su propia felicidad.
Frente al ultimátum, su respuesta fue silenciosa pero firme. No renunciaría a Theodore. Su decisión estaba tomada. Este acto de desafío selló su destino. La brecha entre ella y su familia se convirtió en un abismo insalvable. Había elegido al hombre que amaba por encima de la fortuna y el linaje, una elección que la obligaría a abandonar todo lo que conocía. Ante la imposibilidad de obtener la bendición de su familia y la creciente hostilidad de la sociedad neoyorquina, Cornelia y Theodore tomaron la decisión más drástica y romántica de todas: fugarse. En secreto, planearon su partida, sabiendo que una vez que cruzaran el Atlántico no habría vuelta atrás. Su futuro juntos dependía de este salto de fe, de este abandono total de su pasado. En una fría noche de otoño de 1887, Cornelia Roosevelt abandonó la mansión familiar con una pequeña maleta que contenía lo esencial. Dejó atrás sus vestidos de seda, sus joyas y la vida de lujo a la que estaba acostumbrada. Se reunió con Theodore en el puerto, donde un barco de vapor esperaba para llevarlos a Europa, hacia una nueva vida y un futuro incierto. Su matrimonio se celebró en una modesta ceremonia civil en Londres, lejos del boato que habría tenido una boda Roosevelt en Nueva York. No hubo cientos de invitados, ni un banquete suntuoso, ni titulares en los periódicos. Solo estaban ellos dos, sus votos y la promesa de un amor que había demostrado ser más fuerte que la presión social y la desaprobación familiar. La noticia de su fuga y matrimonio causó el escándalo que su familia tanto temía. Los periódicos de Nueva York se hicieron eco de la historia, presentándola como el trágico cuento de una heredera insensata que había tirado su vida por la borda por un romance bohemio. La sociedad que antes se reía de ella, ahora la compadecía con una mezcla de desprecio y superioridad moral. Para Cornelia y Theodore, sin embargo, el exilio era una liberación. Lejos de las críticas y las expectativas, finalmente eran libres para construir su propia vida en sus propios términos. Se establecieron en Dinamarca, la tierra natal de Theodore, un lugar donde el apellido Roosevelt no significaba nada y donde podrían empezar de cero con su amor como único capital. La vida en Dinamarca fue un cambio radical para Cornelia. Pasó de las opulentas mansiones de la Quinta Avenida a una existencia mucho más sencilla y austera. Su nuevo hogar no era un palacio, sino una casa modesta donde aprendió a desenvolverse sin un séquito de sirvientes. Las tareas cotidianas, que antes le eran completamente ajenas, se convirtieron en su nueva rutina. Al principio, el contraste fue abrumador. Extrañaba la comodidad y la familiaridad de su antigua vida, pero este sentimiento fue rápidamente reemplazado por una profunda sensación de paz y autenticidad. Por primera vez, se sentía dueña de su propio destino. Su valor no se medía por su linaje, sino por su capacidad para construir un hogar y apoyar a su esposo. Theodore, por su parte, floreció al regresar a su tierra natal. Con Cornelia como su musa y principal apoyo, su arte alcanzó una nueva madurez. Se dedicó a pintar con una intensidad renovada, inspirado por los paisajes daneses y la profunda conexión emocional que compartía con su esposa. Su estudio se convirtió en el corazón de su nuevo mundo, un santuario de creatividad y amor. Juntos crearon un círculo social basado en el mérito y la afinidad, no en el estatus. Sus amigos eran otros artistas, escritores y pensadores que valoraban la pasión y el intelecto de la pareja. En este entorno, Cornelia no era la pobre heredera que se fugó, sino una mujer culta e inteligente, una anfitriona excepcional y una conversadora brillante, respetada por su propio derecho. Lejos del juicio de Nueva York, descubrieron que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales.
La encontraron en las largas conversaciones junto a la chimenea, en los paseos por la campiña danesa, en el éxito creciente de la obra de Theodor y sobre todo en la libertad de ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Estaban construyendo un imperio propio, uno basado en el amor, mientras la sociedad neoyorquina seguía creyendo que Cornelia vivía en la pobreza y el arrepentimiento. Una realidad muy diferente se estaba gestando en Dinamarca. La riqueza oculta de Theodor de Krøyer, aquella que nadie en la élite americana supo ver, comenzó a manifestarse de la forma más tangible y deslumbrante posible, a través de su extraordinario talento artístico. Sus pinturas, que en Nueva York habían sido desestimadas como el trabajo de un bohemio sin importancia, empezaron a ganar reconocimiento en los círculos artísticos europeos. Su estilo único, que combinaba el rigor técnico con una profunda sensibilidad emocional, capturó la atención de críticos y coleccionistas. Las exposiciones que antes eran un sueño lejano, ahora se convertían en una realidad exitosa. Con cada lienzo vendido, con cada crítica elogiosa, el nombre de Theodor de Krøyer ganaba prestigio. Ya no era el pintor danés, sino un maestro emergente cuya obra era codiciada. El hombre que había sido ridiculizado por su falta de fortuna material estaba, irónicamente, construyendo una con la única herramienta que poseía, su genio creativo. Una fortuna sólida y meritoria. Cornelia jugó un papel fundamental en este ascenso. Con su educación y sus contactos en el mundo del arte, actuó como su agente y administradora, gestionando sus exposiciones y negociando con galerías. La pareja se convirtió en un equipo formidable, combinando el talento artístico de él con la inteligencia estratégica de ella. Demostraron que su unión era una asociación de iguales. La verdadera revelación para quienes habían dudado de ellos no fue un golpe de suerte o una herencia inesperada. Fue la lenta pero imparable confirmación de que el valor de Theodor era real y perdurable. La riqueza que él le ofreció a Cornelia no era un cofre de oro, sino un legado cultural, una vida rodeada de belleza y una reputación construida sobre la base del respeto y la admiración. A medida que la fama de Theodor crecía en Europa, las noticias de su éxito comenzaron a cruzar el Atlántico, llegando a los oídos de la misma sociedad que lo había rechazado. Al principio, los informes fueron recibidos con escepticismo, pero las críticas de arte en periódicos internacionales y los precios ascendentes de sus obras en las subastas eran imposibles de ignorar. El artista sin nombre ahora tenía un nombre que resonaba en los salones de París, Londres y Berlín. La historia de la heredera Roosevelt y su esposo pintor bohemio comenzó a cambiar de matiz. La narrativa de la tragedia y la insensatez fue reemplazada lentamente por una de romance, perseverancia y un éxito inesperado que nadie había podido prever. Los mismos que se habían reído de Cornelia ahora hablaban de su visión, de su increíble capacidad para reconocer el genio donde otros solo veían pobreza. Su elección, antes considerada un acto de locura juvenil, era ahora reinterpretada como una audaz apuesta por el talento y el amor verdadero que, contra todo pronóstico, había resultado ganadora y absolutamente admirable. Esta nueva percepción no cambió la vida de la pareja en Dinamarca, pues hacía tiempo que habían dejado de buscar la aprobación de Nueva York. Sin embargo, sí tuvo un efecto sutil en su relación con la familia Roosevelt. El éxito de Theodor confería una legitimidad a su matrimonio que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado en ese contexto tan particular. El hombre sencillo con el que Cornelia se había casado se había revelado no como un heredero millonario en el sentido tradicional, sino como el creador de una fortuna cultural y financiera. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa,
un recordatorio incómodo para la élite de que el verdadero valor de una persona a menudo reside en lugares que su estrecha visión del mundo no les permite ver. La historia de Cornelia Roosevelt y Theodore de Kroyer no es solo un romance. Es un testimonio del poder de la convicción individual frente a la presión social. Su decisión de forjar su propio camino, desafiando las rígidas normas de su tiempo, dejó una marca indeleble. Se convirtieron en un símbolo de que el amor auténtico no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias. El legado más visible de su unión es, por supuesto, la obra de Theodore. Sus retratos de Cornelia, en particular, son piezas cargadas de una intimidad y una emoción que solo pueden nacer de una profunda conexión. En ellos no vemos a la heredera de una dinastía, sino a una mujer amada, a una musa que inspiró a un gran artista a alcanzar la cima de su talento. Su historia también sirvió como una sutil lección para la alta sociedad de la Edad Dorada. Aunque muchos nunca lo admitieron abiertamente, el éxito de la pareja demostró que había otras formas de riqueza y de felicidad más allá de las alianzas estratégicas y las fortunas heredadas. Abrieron una pequeña grieta en la fachada de un mundo que se creía perfecto e inmutable. Si esta historia de amor contra todo pronóstico te está inspirando y crees que el verdadero valor no siempre es visible a simple vista, dale a me gusta a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir descubriendo y compartiendo estas increíbles crónicas de valentía que demuestran que el corazón a menudo tiene la razón cuando el mundo entero se equivoca. El legado de Cornelia y Theodore perdura en sus descendientes, quienes heredaron no solo el arte, sino también el espíritu de independencia de sus antepasados. Su amor, que comenzó como un escándalo, se transformó con el tiempo en una leyenda familiar. Un relato inspirador sobre el coraje de elegir la felicidad por encima de las expectativas ajenas. Una historia que merece ser contada. Lejos del torbellino de Nueva York, Cornelia encontró una paz que nunca había conocido. Su vida en Dinamarca, aunque materialmente más modesta, era infinitamente más rica en afecto y propósito. Se dedicó a criar a sus hijos, inculcándoles los valores de la creatividad, la independencia y el respeto por los demás, valores que habían definido su propia unión con Theodore. La relación con su familia en América nunca se restauró por completo, pero con el tiempo, la hostilidad inicial se suavizó, transformándose en una especie de tregua distante. El innegable éxito de Theodore y la evidente felicidad de Cornelia hicieron que sus parientes, aunque a regañadientes, tuvieran que aceptar que su elección no había sido el desastre que habían profetizado. Cornelia nunca expresó arrepentimiento por la fortuna que había dejado atrás. En sus cartas y diarios, describía su vida con una serenidad y una gratitud que revelaban una profunda satisfacción. Había intercambiado una jaula dorada por un mundo de libertad emocional e intelectual, un trueque que, para ella, había sido el negocio más rentable de su vida, una inversión en felicidad. La pareja envejeció junta, su vínculo fortalecido por los desafíos que habían superado y las alegrías que habían compartido. Su hogar se convirtió en un refugio para artistas y librepensadores, un pequeño oasis de cultura y calidez. Eran la prueba viviente de que un matrimonio basado en la admiración mutua y el amor verdadero podía prosperar incluso en las circunstancias más adversas. El hombre sencillo que la sociedad había despreciado le había dado a Cornelia el regalo más grande de todos, una vida auténtica. Él no era un heredero millonario en el sentido que su familia esperaba, pero el legado que construyeron juntos, un legado de arte, amor y valentía, resultó ser un tesoro mucho más valioso y perdurable que cualquier fortuna de la Edad Dorada. Cada pincelada de Theodore de Kroyer sobre el lienzo era un testimonio de su amor por Cornelia.
Sus retratos de ella no eran meras representaciones físicas, eran exploraciones de su alma. A través de su arte, podemos ver la evolución de su relación, desde la melancolía de la joven atrapada en su mundo hasta la serena confianza de la mujer que encontró su lugar junto a él. Estas obras se convirtieron en la crónica visual de su historia. A diferencia de las cartas que pueden perderse o de los diarios que pueden permanecer privados, las pinturas eran una declaración pública. Eran la prueba irrefutable de la profundidad de su conexión, una respuesta silenciosa pero poderosa a todos los que habían ridiculizado su unión, a todos los que habían dudado. El éxito comercial de Theodore aseguró su bienestar financiero, pero el verdadero valor de su arte residía en su capacidad para inmortalizar su amor. En una época en que los matrimonios de la élite eran a menudo transacciones sin afecto, sus retratos mostraban una intimidad y una ternura que eran revolucionarias, revelaban un tipo de riqueza que el dinero no podía comprar. Los museos que hoy albergan sus obras no solo exhiben la técnica de un gran pintor, sino que también conservan una de las grandes historias de amor del siglo XIX. Los visitantes que se detienen ante los retratos de Cornelia quizás no conozcan todos los detalles de su vida, pero pueden sentir la devoción con la que fue pintada, una devoción que trasciende el tiempo. Así, el arte se convirtió en su justificación y en su legado. El hombre que fue juzgado por no tener nada, dejó tras de sí un tesoro cultural que ha enriquecido al mundo. Demostró que la verdadera herencia no siempre es la que se recibe al nacer, sino la que se construye con talento, pasión y sobre todo con un amor lo suficientemente valiente como para desafiarlo todo. Con el paso de las décadas, la historia de Cornelia y Theodore adquirió una nueva dimensión. Lo que en su momento fue un escándalo social, el tiempo lo transformó en un romance legendario. La perspectiva histórica permitió ver su decisión no como un acto de rebeldía insensata, sino como un gesto de una modernidad y una valentía extraordinarias para una mujer de su tiempo y clase. Las críticas y burlas de sus contemporáneos se desvanecieron, convirtiéndose en una nota a pie de página en su biografía, un mero testimonio de la miopía de una sociedad obsesionada con lo superficial. En contraste, su amor y el arte que de él surgió demostraron tener una cualidad atemporal, una relevancia que ha perdurado mucho después de que las fortunas de sus detractores se disiparan. Hoy en día su historia se estudia no solo en el contexto del arte, sino también en el de la historia social. Representa un punto de inflexión, un ejemplo temprano de la lucha por la autonomía personal y la búsqueda de la felicidad individual frente a las rígidas estructuras sociales. Cornelia se convirtió, sin pretenderlo, en una pionera, una mujer que eligió su propio destino. El concepto del heredero millonario oculto se redefine a través de su relato. Theodore no ocultaba una fortuna familiar. Su riqueza era su potencial, su genio creativo latente. Cornelia fue la única que tuvo la visión para reconocer esa mina de oro intangible. Su historia nos enseña que las mayores fortunas a menudo no son las que se heredan, sino las que se descubren en los demás. El tiempo fue el juez definitivo de su historia, y su veredicto fue favorable. Absolvió su audacia y condenó la estrechez de miras de sus críticos. La pareja que fue marginada y ridiculizada acabó teniendo la última palabra, demostrando que una vida construida sobre cimientos de amor y respeto mutuo es el legado más sólido y valioso que se puede dejar. La vida que Cornelia construyó con Theodore fue la antítesis de la existencia predecible que le esperaba en Nueva York. Si se hubiera casado dentro de su círculo, su vida habría transcurrido entre eventos sociales, obras de caridad y la gestión de una gran casa, una rutina cómoda pero posiblemente vacía de una pasión verdadera, una vida de lujo pero sin brillo.
Al elegir a Theodore, eligió la incertidumbre, el desafío y la aventura. Se expuso a la crítica y al posible fracaso, pero también se abrió a la posibilidad de una felicidad auténtica y una realización personal que nunca habría encontrado en su jaula dorada. Su valentía no radicó en el acto de irse, sino en la elección de un camino completamente diferente. Esta elección le permitió desarrollar facetas de su personalidad que habrían permanecido latentes. Se convirtió en una socia, una estratega y una conocedora del arte. Su inteligencia y su sensibilidad, que en Nueva York eran meros adornos, se convirtieron en herramientas esenciales para construir su nueva vida y la carrera de su esposo. Descubrió su propia fuerza lejos de la sombra de su apellido. Su historia resuena porque habla de un anhelo universal, el de encontrar un lugar en el mundo donde podamos ser nosotros mismos, amados por lo que somos y no por lo que representamos. Cornelia encontró ese lugar no en un palacio, sino en el modesto estudio de un artista, un espacio donde el linaje no importaba y el amor era la única moneda de cambio. Al final, la mujer de la que se rieron por casarse con un hombre sencillo tuvo una vida mucho más rica y fascinante que la de sus críticos. Mientras ellos permanecían atrapados en su rígido mundo de apariencias, ella viajaba, aprendía y amaba con una libertad que ellos nunca conocerían. Demostró que la verdadera vida comienza cuando uno se atreve a salir de la jaula. Aunque nunca hubo una disculpa formal por parte de la familia Roosevelt, el tiempo y el éxito actuaron como un bálsamo que fue cerrando lentamente la herida. A medida que los hijos de Cornelia y Theodore crecían, se restablecieron ciertos lazos epistolares con algunos de sus primos y parientes más jóvenes en América, quienes veían a la pareja con curiosidad y admiración, no con desprecio. Estos intercambios eran un puente frágil pero significativo sobre el abismo que se había abierto años atrás. A través de las cartas, la familia en Nueva York recibía noticias de una vida plena y feliz en Dinamarca, una realidad que contradecía directamente las sombrías predicciones que habían hecho. Cada carta era una prueba silenciosa de que Cornelia había tomado la decisión correcta para ella. El éxito continuo de Theodore también jugó un papel crucial. Un Roosevelt no podía permanecer asociado a un fracaso, pero sí a un artista de renombre internacional. Su fama proporcionó a la familia una forma de racionalizar y aceptar la elección de Cornelia, reformulando la historia para salvar las apariencias. El pintor bohemio se convirtió en nuestro pariente, el célebre artista europeo. Esta reconciliación no fue un regreso al redil. Cornelia nunca volvió a vivir en Estados Unidos ni a someterse a las reglas de su antigua vida. Era más bien un reconocimiento tácito, una aceptación de que su mundo y el de su familia podían coexistir a distancia. Se había ganado su independencia y el respeto, aunque fuera a regañadientes, de aquellos que una vez la repudiaron. El verdadero triunfo de Cornelia no fue recuperar el favor de su familia, sino demostrar que no lo necesitaba para ser feliz y completa. La paz que alcanzó no provino de la aceptación externa, sino de la certeza interna de haber sido fiel a sí misma y a su corazón. Su historia es un poderoso recordatorio de que la validación más importante es la que nos damos a nosotros mismos. Cornelia y Theodore vivieron juntos durante muchos años, su amor profundizándose con el paso del tiempo. Enfrentaron juntos las alegrías de ver crecer a sus hijos y el éxito de su carrera, así como las inevitables tristezas y desafíos que trae la vida. Su hogar en Dinamarca permaneció como un faro de creatividad y afecto, un testimonio de la vida que habían construido desde cero. Cuando finalmente fallecieron, dejaron tras de sí un legado que iba mucho más allá de cualquier fortuna material. Dejaron un conjunto de obras de arte que continúan inspirando al público,
una familia que llevaba con orgullo su herencia de independencia, y sobre todo, una historia de amor que se había convertido en una leyenda, contada y recontada como ejemplo de valentía. La noticia de sus muertes llegó a Nueva York, donde fue recibida con un respeto solemne que habría sido impensable en su juventud. Los obituarios ya no hablaban del escándalo, sino que destacaban la vida notable de la mujer que se atrevió a seguir su corazón y del artista de renombre con el que compartió su vida. La historia había sido reescrita por el peso de sus logros. La sociedad que una vez se burló de ella, ahora reclamaba su historia como parte de su propio y complejo tapiz. La rebelde se había convertido en un icono y su matrimonio en un romance para la posteridad. El tiempo, con su ironía, había transformado a los marginados en figuras admiradas, demostrando que la percepción social es efímera, pero el amor verdadero y el arte perduran. Así concluyó la vida terrenal de Cornelia y Theodore, pero su historia estaba lejos de terminar. Como todas las grandes leyendas, la suya continuaría viviendo, inspirando a futuras generaciones a cuestionar las convenciones, a buscar la belleza en lugares inesperados y a creer en el poder transformador de un amor que se atreve a desafiar al mundo entero. La historia de Cornelia y Theodore nos obliga a cuestionar nuestra propia definición de riqueza. En la Edad Dorada, la riqueza era sinónimo de dinero, propiedades y linaje. Era algo cuantificable, visible y heredable. La elección de Cornelia fue escandalosa porque, según esa métrica, estaba eligiendo la pobreza, estaba despreciando el único tipo de valor que su sociedad reconocía y veneraba. Sin embargo, ella vio una forma de riqueza diferente en Theodore, la riqueza del talento, de la pasión, de la autenticidad y de una profunda capacidad para amar. Era una fortuna intangible, invisible para los ojos materialistas de sus contemporáneos, pero para Cornelia era la única que realmente importaba. Apostó por un capital humano y emocional, no financiero, y su apuesta fue inmensamente rentable. Su vida juntos demostró que esta riqueza intangible podía generar frutos muy tangibles. El talento de Theodore no solo les proporcionó sustento y reconocimiento, sino que también creó un legado cultural perdurable. Su amor no solo les dio felicidad personal, sino que también construyó una familia y una comunidad a su alrededor. Demostraron que la verdadera riqueza es generativa y creativa. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y valores. ¿Qué consideramos verdaderamente valioso? ¿Perseguimos una riqueza de posesiones o una riqueza de experiencias, relaciones y propósito? La historia de Cornelia es un recordatorio de que las decisiones más valientes a menudo implican elegir un camino que el mundo no entiende, pero que nuestro corazón reconoce como el correcto. Al final, el hombre sencillo resultó ser el más rico de todos, y la heredera insensata, la más sabia. Su historia invierte las definiciones convencionales y nos muestra que la mayor fortuna que uno puede poseer es el coraje de ser fiel a uno mismo y la suerte de encontrar a alguien que vea el tesoro que llevamos dentro, incluso cuando está oculto a simple vista. Aunque la historia de Cornelia y Theodore ocurrió hace más de un siglo, su eco resuena con fuerza en nuestro mundo moderno. Las presiones sociales han cambiado de forma, pero no han desaparecido. Hoy, las expectativas pueden venir de la familia, de los amigos o de la incesante comparación en las redes sociales que dictan cómo debería ser una vida exitosa o una pareja perfecta. La valentía de Cornelia de ignorar el juicio de su círculo social es tan relevante hoy como lo fue entonces. Su historia nos inspira a escuchar nuestra voz interior por encima del ruido externo, a tomar decisiones que sean auténticas para nosotros, incluso si van en contra de las expectativas o la comprensión de los demás. Nos anima a definir nuestro propio éxito y felicidad.
El relato también nos advierte sobre el peligro de juzgar a las personas por las apariencias o por su estatus material. La sociedad neoyorquina cometió el error de subestimar a Theodore porque no encajaba en su molde de lo que era un hombre valioso. ¿Cuántas veces nosotros mismos descartamos a personas o ideas simplemente porque no se ajustan a nuestras preconcepciones? La historia de su amor es una celebración de la diversidad y del valor que los forasteros pueden aportar. Theodore, el inmigrante, el artista bohemio, enriqueció la vida de Cornelia y a través de su arte, el mundo. Su unión es un poderoso argumento a favor de abrir nuestras mentes y corazones a lo diferente, a lo que desafía nuestras normas y expande nuestros horizontes. Su legado, por tanto, no es solo una bella historia de amor del pasado, es una guía atemporal, un faro que nos ilumina en nuestras propias luchas por la autenticidad, el amor y el reconocimiento del verdadero valor, tanto en nosotros mismos como en los demás. Su elección valiente sigue siendo un acto de rebeldía inspirador contra un mundo que a menudo valora lo incorrecto. Al final de este viaje a través del tiempo, la historia de Cornelia Roosevelt y Theodore de Croyer se destila en una verdad simple pero profunda. El mayor tesoro no se encuentra en las bóvedas de los bancos, sino en la valentía del corazón. La mujer de la que todos se rieron por elegir a un hombre aparentemente sencillo, en realidad, eligió un reino de felicidad, arte y amor incondicional. Su historia desmantela el mito de que la seguridad material es el pilar de una vida plena. Cornelia lo tuvo todo: dinero, estatus, un futuro asegurado, y voluntariamente lo dejó atrás por algo que consideraba infinitamente más valioso. Su legado nos obliga a preguntarnos qué estaríamos dispuestos a arriesgar por nuestra propia felicidad, por un amor que nos haga sentir verdaderamente vivos. El heredero millonario de este cuento no era un príncipe disfrazado de plebeyo que revela su fortuna al final. Era un artista cuya riqueza crecía con cada pincelada, un hombre cuyo valor fue construido, no heredado. Y la princesa no fue rescatada de una torre, sino que ella misma derribó los muros de su jaula dorada para poder ser libre y amar sin condiciones. Ahora te toca a ti reflexionar. Comenta abajo qué es para ti la verdadera riqueza y si alguna vez has tenido que tomar una decisión valiente en contra de las expectativas de los demás. Nos encantaría leer tus historias y perspectivas sobre este tema tan universal y poderoso que nos conecta a todos. Y si relatos como este, que demuestran que el amor es el mayor tesoro y la valentía su guardián, te inspiran, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Cada semana desenterramos historias olvidadas que nos recuerdan que las mejores crónicas de la humanidad son aquellas escritas con la tinta indeleble del corazón. Gracias por acompañarnos.